Son ya las 8:05 de la mañana, las 7:05 en las Islas Canarias. ¿Qué? ¿Ya han entrado ustedes en calor? Se lo pregunto porque ya les estamos contando desde primera hora de la mañana que el frío ha regresado, que han descendido las temperaturas, que en la península estamos bajo los efectos de una borrasca invernal o casi invernal que nos va a dejar nieve en cotas de hasta 600 metros de altura. Viento también fuerte en todo el litoral y lluvias especialmente extremas en el norte, en los Pirineos y al oeste de Galicia. Bueno, lamentablemente muchas de las procesiones que se están desarrollando en esta Semana Santa, en la Semana Grande de la Semana Grande, se están teniendo que suspender porque el patrimonio nacional corre riesgo y esto no se puede permitir. Es una lástima, pero estamos ante la que podría ser la Semana Santa más lluviosa y con las temperaturas más bajas de los últimos años. Bueno, paciencia y sobre todo mucha fe y mucha esperanza en que el año que viene podrá desarrollarse sin ningún tipo de problema. Déjenme que les adelante que a partir de las 8:30 aproximadamente vamos a tener hoy en la tertulia, y son muchos los temas que tenemos que abordar, a Bieito Rubido, a Alejandro Vara y a Planas, que nos va a analizar la situación en Cataluña desde Barcelona, y a partir de las 9:10 de la mañana, 9:15, vamos a hablar con Javier de Andrés, que él es el candidato del Partido Popular al gobierno vasco, al gobierno de Vitoria, y con él vamos a abordar, pues lógicamente, las cuestiones de una campaña electoral que sí está a punto de comenzar, lo hace el próximo 4 de abril, la vasca, y de la que prácticamente nadie habla, porque la cuestión catalana lo copa absolutamente todo, pero sí, en nada, en unas horas, en unos días comienza la campaña en el País Vasco. En unos instantes hablaremos con Javier de Andrés. Bien, y otra cuestión que afecta a millones de personas en todo el mundo y a millones de personas en concreto en España, y es esa orden sorprendente que este fin de semana emitía el juez de la Audiencia Nacional, el juez Pedraz, y que ordenaba suspender una de las aplicaciones de mensajería con más éxito en nuestro país. Me estoy refiriendo a la aplicación Telegram. Ha rectificado en las últimas horas su propia orden, en 24 horas más o menos es lo que ha tardado en producirse esa rectificación, porque el juez reconoce que era absolutamente desproporcional. Estamos ante un caso de derechos de autor y el juez da la sensación de o bien no se había enterado muy bien qué era esto de Telegram, o directamente todas las críticas y todas las reacciones que se habían producido en cadena desde que conociésemos su orden le han hecho rectificar. Sergio. Telegram es una red social de mensajería instantánea parecida a WhatsApp y que en los últimos años ha ganado mucha notoriedad. Hasta 8,5 millones de personas la usan en nuestro país y supera los 800 millones de usuarios en todo el mundo. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenaba su bloqueo cautelar en España a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, A3 Media y Movistar Plus por un delito de uso de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Una medida drástica y criticada al tratarse de un canal de difusión masivo de información. También ha habido críticas al tratarse Telegram de un lugar en el que se comparte contenido pornográfico, pedófilo, extremadamente violento o de difusión de grupos terroristas y agresivos, ante lo que nunca se ha tomado ninguna medida. El magistrado daba marcha atrás a la espera de un informe policial justo antes de dejar definitivamente sin efecto la medida, al reconocer que sería excesivo y no proporcional. A esta hora de la mañana, a las 8:08, 7:08 en Canarias, estamos en comunicación con Carlos Sánchez Almeida. Él es abogado experto en tecnología, en derechos digitales y también en responsabilidad civil. Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada. Lo primero que te quería preguntar es si te ha sorprendido, ¿qué te ha sorprendido más? ¿La decisión, la orden que emitió el juez este fin de semana, o esa rectificación prácticamente instantánea, sorpresiva, en 24 horas después de conocerse? Pues indudablemente lo que más me ha sorprendido fue la orden original, y sobre todo porque no sé qué hace la Audiencia Nacional metiéndose en jaleos de derechos de autor. O sea, normalmente los derechos de autor se llevan en otros juzgados. De hecho, incluso en la vía civil hay una competencia específica para los juzgados de lo mercantil. En casos de delito contra la propiedad intelectual son competentes los juzgados de instrucción normales. No sé a qué viene que el caso este haya acabado en la Audiencia Nacional, que está para otro tipo de temas. Eso es lo más sorprendente, pero es que después lo que desborda cualquier imaginación es que se dicte un auto sin saber lo que se está dictando, porque lo que está claro es que hay un corta y pega de algún atestado de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en
en el documento está, pero está claro que el magistrado no sabía lo que estaba dictando en esos momentos, porque si no, ¿de qué vendría la rectificación? Es verdaderamente sorprendente. Es también muy llamativo ese proceso, digamos, de rectificación que se realiza en dos tiempos, porque primero el juez anuncia que ha solicitado a la Policía Nacional un informe sobre la aplicación de mensajería, sobre Telegram, y posteriormente decide que ya ni si con el informe y sin el informe, que se suspende la orden que él mismo había dictado. ¿Por qué cree usted que no lo hace desde un principio, no solicita esos datos a la policía? Pues yo creo, sinceramente, porque por desconocimiento. O sea, normalmente los temas que lleva Santiago Pedraz no son de propiedad intelectual. O sea, realmente son escasísimos los temas de propiedad intelectual que llegan a la Audiencia Nacional. Entonces, pienso que es una situación de desconocimiento, que le han metido en un lío y que él mismo se ha visto que había habido un exceso policial y que ante ese exceso policial el juez tiene que actuar. Entonces yo pienso que lo que ha hecho ha sido lo correcto. De todas maneras, algo más tendría que corregir, porque a día de hoy todavía no sabemos qué contenidos audiovisuales han sido pirateados. Establece el Supremo que para poder perseguir delitos contra la propiedad intelectual hay que definir claramente qué obra ha sido pirateada. En el auto del juez Santiago Pedraz no figura ninguna película, ninguna serie, ningún partido de fútbol, nada. Los partidos de fútbol, por cierto, no son objeto de propiedad intelectual, pero también lo intentan. Y bueno, no sabemos realmente qué pretende Movistar, qué pretende Antena 3, qué pretende Mediaset, qué pretende Gera con esta denuncia y sobre todo qué obras son las que están pirateadas y que para ellos son tan importantes que pueden dar lugar a cerrarle la boca y la comunicación a 8 millones de personas en España. Claro, suponiendo que el juzgado fuese el responsable o tuviese legitimidad, ¿no?, para actuar en este caso, me refiero al razonamiento jurídico que expone el juez. Dice que las medidas cautelares solicitadas se erigen como las únicas medidas posibles ante la falta de colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes, que es donde está asentado Telegram. ¿Esto es así? ¿Esto es la única manera que tiene de actuar el juez? Es decir, ¿se podrían hacer otro tipo de investigaciones o solicitud de información para que las autoridades de Telegram pues diesen todos esos datos que usted ahora mismo, por ejemplo, estaba reclamando? Lo que es habitual en casos de propiedad intelectual es que se retire la obra concreta que objeto de defraudación, es decir, que haya una censura parcial exclusivamente para aquellos contenidos que son ilícitos, sea propiedad intelectual, sean temas de agresiones a menores, sea temas de exaltación o enaltecimiento del terrorismo, sea temas de narcotráfico. Todos esos temas se actúan de una forma quirúrgica. O sea, el derecho penal no es un hacha de combate, por así decirlo, ni un cuchillo de carnicero, es un bisturí. Es un bisturí que se tiene que usar con mucha precisión y con un buen pulso. Entonces hay que saber muy bien dónde se está cortando cuando se actúa sobre el cuerpo social. Y entonces estamos hablando de un sistema de comunicación que permite a millones de personas en el mundo comunicarse. Esas personas no están cometiendo ningún ilícito. Entonces hay que separar el grano de la paja y hay que saberlo hacer. Hay que establecer medidas y bueno, esas medidas funcionan en todos los países del mundo. O sea, realmente se puede actuar contra el delito en Internet, pero se tiene que actuar con mucha precisión porque es que si no nos cargamos la máquina. Claro, ¿qué derecho prevalece? Porque efectivamente hay en España 8 millones de usuarios, 800 en todo el mundo, que ejercen su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de comunicaciones, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la red Telegram, pero como WhatsApp también, por ejemplo, son un nicho, por ejemplo, de pederastas o de yihadistas. ¿Cómo se ejecuta, digamos, esa investigación y esa acción frente al delito en las redes sociales, en estas aplicaciones de comunicación, de mensajería, mejor dicho? Pues de hecho lo que se hace es habitualmente lo mismo que en cualquier otra web. Se dirige una orden ejecutiva al webmaster para que retire esos contenidos. Esto se tenía que haber hecho de esta forma. No sabemos, no se ha informado por la Audiencia Nacional, a diferencia del auto, donde dice que no ha habido colaboración, no sabemos esta falta de colaboración a qué se debe. Y habría que ver si realmente el titular, o sea, el responsable último de la red social está en las Islas Vírgenes. Yo tengo informaciones de que está en Dubái y con Dubái sí que hay colaboración con las autoridades.
Lo normal es, de todas maneras, que la colaboración sea interjudicial o interpolicial, es decir, existen jueces de enlace en diferentes países. Se puede actuar a nivel embajada, se puede actuar con comunicación entre los jueces, y entonces lo que habitualmente se hace son de dirigir comisiones rogatorias, es decir, se dirige a las autoridades del país donde está el sitio para que esas autoridades actúen y colaboren con la policía española o con la judicatura española. Eso es lo que habitualmente se hace. Lo que pasa es que en este caso no sabemos qué se ha hecho realmente, porque no ha habido más información que la que se deriva del auto que se ha publicado por la prensa. Carlos, ¿conoce usted algún precedente parecido en algún país del mundo que haya pasado algo semejante? Desgraciadamente en Rusia y desgraciadamente también contra Telegram en el año 2018, que finalmente parece ser que no tuvo éxito la medida. Pero fue exactamente el mismo proceder. Putin actuó sobre Telegram, censurando la red a todos los rusos. Pues esto es lo mismo que ha hecho el juez Santiago Pedraz. Bueno, es curioso, ¿no? Es curioso que solamente en Rusia, ¿no? Con la que está cayendo, ¿no? Pues también... Pues la verdad es que sí. Bueno, pues nos alegramos mucho de que al menos haya aportado algo de luz a esta cuestión. También nos alegramos, lógicamente, de que el juez haya rectificado, ¿no? Porque era una decisión absolutamente polémica y que no tenía ningún tipo de explicación. Seguiremos, en cualquier caso, como bien has dicho, el caso también para enterarnos, efectivamente, de cuáles son las disposiciones que está denunciando en este caso las tres empresas de comunicación, A3 Media Comunicación, Mediaset y también Movistar Plus, porque como bien decías, Carlos, desconocemos cuál es el contenido sobre el cual no están planteando esta cuestión. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Es La Mañana de Federico. Es radio. Oye, qué interesante lo que nos ha contado el abogado experto en redes sociales, Carlos, ahora mismo en conversación con él, Carlos Sánchez Almeida. Solo Rusia, solo Putin hizo lo mismo que el juez Pedraz con la red Telegram, con la aplicación Telegram, por una cuestión, digamos, semejante o parecida a la que ha sucedido y a la demanda que tiene entre manos la Audiencia Nacional, sin saber por qué la Audiencia Nacional tiene que tener este caso de derecho intelectual. Nos lo ha explicado perfectamente, pero qué curioso. De nuevo volvemos a Rusia, de nuevo volvemos a Putin. En fin, es que el pulpo, los tentáculos del pulpo son largos y llegan a muchos sitios. Bueno, vamos a, Sergio Heras, a centrarnos ahora mismo en el sector primario, en SOS Rural, que como cada semana nos explica, bueno, pues cuáles son las demandas, la situación en la que se encuentra ahora mismo el sector. ¿Cuál es la actualidad, la noticia que quieres destacar un día como hoy? Ahora mismo, Rosana, SOS Rural continúa con su batería de acciones políticas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, para seguir poniendo al sector primario y el medio rural en el centro del debate político. Además, tiene previsto reunirse con todas las fuerzas en España para presentar su libro blanco, donde quedará reflejada su visión sobre el futuro del medio rural. No serán las únicas acciones a corto plazo, ya que la asociación considera que la defensa del mundo rural y del sector primario es una carrera de fondo que se continuará librando en la siguiente legislatura europea. Por ello, tienen previsto proponer un gran pacto, esta vez para los productores y el conjunto del medio rural, y una visión a largo plazo que sea capaz de dar certidumbre y futuro. Bueno, pues esta es la información que nos sirve SOS Rural. Luis, los oyentes, son muchas cuestiones las que les podemos plantear, pero hoy hay una que es fundamental y que les tenemos que presentar, ¿no?, para luego escucharles. Así es, Rosana, en las últimas horas estamos viendo esas informaciones que los independentistas están diciendo de que el gobierno estaría negociando con ellos para un futuro referéndum. El Partido Socialista, sin embargo, lo está negando. Hay que decir, y estoy seguro que te acuerdas, y los oyentes también, que es el mismo Partido Socialista que negó que fuese a pactar con ellos para llegar a la Moncloa. También el que dijo que la amnistía no era posible, los indultos, o el propio presidente cuando dijo que iba a traer al prófugo ante la justicia, cosa que no ha pasado. Bueno, y si nos trasladamos a País Vasco, y hoy le vamos a dedicar parte del programa al País Vasco, porque vamos a hablar con Javier de Andrés a partir de las 9:10, también el Partido Socialista dijo que ellos no harán a Bildu presidente ni a Bildu responsable en la comunidad autónoma. Y mira lo que ha pasado en Pamplona, aunque claro, Pamplona es Navarra, lógicamente, pero fíjate qué vueltas da la vida y en qué situación se pueden ver ahora mismo los representantes también del Partido Socialista de Euskadi. En definitiva, mentira tras mentira. Bueno, pues queremos preguntar a los oyentes si creen que finalmente habrá ese referéndum en Cataluña, y por otro lado, ¿qué les ha parecido que personas como Maite Pagaza, que han defendido día tras día la libertad, haya anunciado que deja la política?
política. Nuestro teléfono ya está operativo en el número de siempre, que es el 648 91 92 60. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con la tertulia. Es la mañana. Es radio.